Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una casa de fin de semana. Cuánto sale asegurarla y en qué compañías es más conveniente hacerlo. Vamos a repasar también lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de los últimos 7 días, hoy con la participación del economista Pablo Rojo. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julián Siri para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, ¿cómo Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, y vamos a comenzar así agradeciéndole a Aptra por habernos nominado una vez más al Martín Fierro, el mejor programa económico de cable. Así que muchas gracias por este reconocimiento, esperemos, ¿no?, este año lograr así obtener el premio. Muchas felicitaciones a todos por haber participado y estar aquí en este equipo que ha sido una vez más reconocido por Aptra. Y luego de decir esto vamos a comenzar, como siempre hacemos, con los temas que tenemos para hoy. Y mañana vence el blanqueo de capitales que lanzó el gobierno hace 3 meses con expectativas que a todas luces no se han visto refrendadas por la realidad. Santiago presenta esta información. Bueno, Alejandro, mañana vence en teoría, porque ya hubo algunos indicios de que el gobierno va a prorrogar este vencimiento. Recordemos que en principio fueron 3 meses de blanqueo de capitales, pero se han recolectado en total 200 millones de dólares aproximadamente por los edines, es decir, por el blanqueo de capitales dirigido hacia la compra de inmuebles, y otros 50 millones es lo que se estima también por los BADE, es decir, los bonos dirigidos a la inversión en energía, principalmente a financiar YPF. 250 millones en total es muy poco, pensando que se había dicho que se iban a recolectar cerca de 4.000 millones de dólares, que es lo que se obtuvo en la moratoria pasada. Muy pero muy lejos quedó esa cifra y por eso, bueno, y para no mostrar este fracaso cerca de las elecciones es que se está hablando de una prórroga que seguramente tendrá algunos meses más y por lo tanto las personas que quieran incorporarse a este blanqueo también tendrán más tiempo para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, principalmente la incertidumbre acerca del resultado de las elecciones, del cepo cambiario, qué es lo que va a pasar. Ya hubo algunos anuncios oficiales de que el cepo hay que resolverlo. Por ejemplo, el senador Pichetto salió a decir que es un problema para el gobierno. Hay algunos también rumores acerca de que Guillermo Moreno, que fue el creador de esta medida del blanqueo de capitales, también podría llegar a dejar el gobierno después de las elecciones, aunque bueno, esto se viene diciendo hace mucho, ¿no? Recordemos que Néstor Kirchner había dicho que Moreno es más bueno que Lacy cuando se pedía su renuncia. Pero lo cierto es que las últimas medidas, incluyendo el blanqueo de capitales que salieron de la Secretaría de Comercio, dieron escasos o muy pocos resultados. Sí, sorprende, ¿no?, la diferencia que hay entre lo que el gobierno esperaba originalmente y lo que finalmente sucedió. Da la impresión de que la fuerte derrota electoral sufrida por el gobierno le quitó, ¿no?, capacidad para presionar a algunos empresarios para que ingresaran sumas importantes a este blanqueo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con información para todas aquellas personas que tienen una casa de fin de semana y que ahora con el arribo de la primavera podrán disfrutarla al máximo. ¿Cuál es el costo para asegurar este tipo de viviendas y cuáles son las compañías en las que es más conveniente hacerlo? Los productores nos comentan que tienen muchas consultas al respecto. ¿Por qué? Porque la casa de fin de semana muchas veces es la que queda sola. En realidad, la que queda sola la mayor parte del tiempo si es que contamos con 2 viviendas. Una para, obviamente, transcurrir la semana y después ir a descansar durante el fin de. ¿Qué pasa? Las compañías no aseguran la casa de fin de semana si uno no tiene asegurada la vivienda permanente. Con lo cual hay mucha gente que, haciendo trampa, declara como vivienda permanente la transitoria y así cree que la tiene asegurada. Error gravísimo. Si la aseguradora descubre que usted contrató una póliza para una vivienda permanente y es en realidad su casa de fin de semana, pero que usted prefiere no tenerla permanente asegurada, pero sí esa porque cree que hay más riesgo, puede llegar a nunca cobrar
ese dinero que recibiría en el caso de un siniestro, especialmente lo que tiene que ver con robos, que es el mayor, no es el mayor riesgo, o en realidad sí, pero que, bueno, tiene que ver con esta sensación de si uno deja sola su casa. ¿Qué hay de todas maneras en el mercado? Bueno, atención a las sumas aseguradas y obviamente a considerar que el valor que les presentamos tiene que ver con un valor adicional al que uno tiene que pagar, del que, digamos, que se adiciona al que uno ya paga por otra casa asegurada. Esto sería una nueva que se incorpora. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una casa en el partido de San Fernando de unos 150 metros cuadrados con sumas aseguradas de 750.000 incendio edificio, 50.000 incendio contenido, 50.000 responsabilidad civil linderos, 10.000 robo contenido y el mismo valor electrodomésticos. Incluye el adicional de granizo. Si vemos los valores, entonces, tenemos por un costo mensual de 92 pesos, Provincia Seguros, San Cristóbal Gen 97, Allianz 98, QBE 136, Liberty 142 pesos por mes. Ya yéndonos un poquito más arriba, Mapfre en 150, Federación Patronal 152, La Segunda 155 y La Holando 161 pesos por mes. Con lo cual, si hacemos una suma, estamos entre los 200 y los 300 pesos en la posibilidad de asegurar las dos viviendas que uno posee. Recordemos estos valores agregándolo a lo que uno ya tiene por su casa de vivienda permanente. Bueno, un tema muy importante, como siempre decimos, que hay que tener presente para estar protegido contra todas las contingencias que nos pueden suceder. Vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido en la semana en los mercados de capitales. Hay que decir que parece siempre el mismo título, ¿eh? Semana tras semana parece que el título fuera siempre el mismo. El Merval llegando a un nuevo récord. Bueno, Julián, contanos esto. Exactamente, tocó casi los 4.900 puntos. Fue un nuevo récord a principio de semana, después la incertidumbre empezó a reinar dentro del mercado, más que nada porque todo el mundo se acordó que el 30 de septiembre es una fecha relativamente importante para lo que es el mercado de capitales argentinos, dado que en teoría tendría que expedirse la Corte Suprema Americana en cuanto al caso de la pelea con los holdouts. ¿Qué significa esto? Si decide tomar el caso o no decide tomarlo. Esto puede ser una señal muy negativa para los mercados locales o muy positiva en el caso de que decida tomarlo, dado que uno llegaría a inferir que en esa situación el outcome de la Corte Suprema sería positivo. En el caso de que no lo tome, ya directamente se mantiene en firme el fallo y estarían embargados o procederían a embargar los fondos perdón, por 3.300 millones de dólares. Un tema, Julián, del que podemos enterarnos justamente mañana, ¿no? Exactamente, va a haber mucha incertidumbre mañana en los mercados. Ya se vino viendo en los últimos 3 días de la semana pasada, en donde la volatilidad fue muy alta y especialmente todo lo que es renta fija denominada en dólares estuvo sufriendo. De todas formas, no es seguro que mañana se haga el anuncio, ¿no? No. La consideración comenzaría a hacerse durante el día de mañana. Va a haber un anuncio en el cual parte del anuncio puede ser que espera para tomar la decisión. Eso también es una posibilidad, un outcome que yo considero bullish en ese caso. Muy bien, perfecto. Aclaremos, ¿no?, que cuando hablas de bullish es algo, digamos, que genera optimismo en los mercados. Exactamente, eso sería una señal, será muy positiva para los inversores locales. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte, quédese ahí. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, aquí estamos de regreso y es momento de comenzar a responder a todas sus consultas y vamos a comenzar, como siempre, con las preguntas sobre el estado de las entidades financieras. Es el caso, por ejemplo, de Sebastián, que quiere conocer el estado del Banco Nación. Para Sebastián, entonces, es el banco más importante del sistema financiero argentino, que la semana pasada tomó la mayoría de los préstamos que otorga el Banco Central para inversiones, los préstamos subsidiados del Bicentenario, que se financian justamente con las reservas internacionales. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 22.079 millones de pesos, depósitos por 183.779 millones y resultados acumulados por 2.756 millones de pesos. Muy buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Nación. Bueno, cambiamos de tema y en los últimos años viene creciendo fuertemente el déficit del turismo.
Cada vez es mayor la diferencia que hay entre lo que los argentinos gastan en el exterior y lo que gastan a nivel local los extranjeros. Se espera que este déficit llegue este año a los 6.000 millones de dólares. Dolores Ugarte, nuestra nueva colaboradora, dialogó con el público sobre esta problemática. Café Financiero dialogó con los argentinos para saber si estos creen que se debe tomar alguna medida para enfrentar esta problemática cada vez más grave. Sí, por supuesto, si está dando déficit es porque tienen que tomar alguna medida. No podría dar déficit desde el momento que tenemos cualquier cantidad de turismo en el país. Me parece que se tendría que los dólares que entran al país no es que tendrían que ser destinados al turismo del extranjero, no. Simplemente a que se utilice bien acá en seguridad, salud y educación. Pienso que eso le interesa mucho al gobierno, porque por la escasez de dólares que tiene, pero no creo que lo haga ahora en esta época electoral, porque sería algo poco político. No, bueno, por supuesto que no. La idea es que se incremente el turismo que viene para acá, para que la balanza dé positiva, obvio. No hace sentido económicamente. O sea, tenemos que fomentar libres barreras para que vengan más turistas. Tendrán que aflojar para que podamos viajar a donde queramos todos. Y el tema de la inflación es lo que hace que no vengan tampoco de allá para acá. No son todos los argentinos, son los argentinos que pueden, la clase media no puede viajar. Es más, lamentablemente, el que hace un pequeño ahorro no puede llegar porque no puede acceder a $2 y no le va a alcanzar para comprar lo que tiene que llevar. Bueno, un tema de que indudablemente vamos a tener novedades después de las elecciones. El gobierno no va a seguir tolerando casi con certeza este fuerte drenaje, ¿no?, de divisas. Habrá que ver cómo enfrenta este problema. Si, por ejemplo, aumenta el recargo, ¿no?, que aplica la AFIP a las compras que se realizan relacionadas con viajes al exterior, o finalmente se introduce un dólar turista para que se liquiden ese dólar más alto las operaciones, las compras que hacemos relacionadas con viajes al exterior, ¿no? Sí, igualmente en los últimos meses o por lo menos semanas no es tanta la diferencia. Pensemos que el dólar con tarjeta ya está en los 7 pesos. El oficial ha venido subiendo hasta casi 5,80 y un dólar a 7 pesos para los turistas ya no es tan regalado como hace algunos meses. Pero bueno, la brecha todavía con el dólar paralelo sigue siendo importante, ¿no? Más prácticamente del 40%, ¿no? Incluso tomando, digamos, el dólar recargado, ¿no?, con el recargo de la AFIP, ¿no? Bueno, seguramente venga una solución, ¿no? Después de las elecciones, dólar turista es una de las posibilidades. Más que nada por el número muy importante, Julián. No, también tendría que atender la cuestión para los que están viniendo a la Argentina, que están consiguiendo, digamos, si entran por el tipo de cambio oficial, están consiguiendo un dólar de un peso o el equivalente a 5,80, cuando por el mercado negro lo pueden conseguir hasta 9,50. Exactamente. Ese es uno de los motivos justamente de esta cifra tan importante que estamos viendo en el déficit de turismo. Y ahora rápidamente comentamos una noticia de esta semana de los mercados de capitales con una colocación de YPF en los mercados internacionales, ¿no, Julián? Correcto. Primera colocación después de casi 15 años. Lograron colocar 150 millones de dólares a una tasa de corte de 7,75%. Esto dentro a 5 años. Dentro de lo que son las noticias que vienen dándose a nivel internacional para todo lo que es deuda argentina, es una muy buena noticia, consideraría yo. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Amalia, que nos consultó sobre la situación de la perseverancia. Hace poquito nos visitó Jorge Castiñera, su gerente general, y nos comentó el importante crecimiento del ramo automotor, como así también de combinado familiar, y lo que tiene que ver con accidentes personales, remarcando la fuerte expansión en el interior del país de esta compañía. ¿Cuáles son los números entonces? Bueno, presenta un activo de 289 millones de pesos, pasivo 243 millones, patrimonio 46 millones, resultado positivo de 8 millones, primas 278 millones de pesos e informa 1.631 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, información muy importante que deben tener en cuenta al momento de contratar a su compañía de seguros. Cerramos con esta información, este bloque. Quédese con nosotros. En instante vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo sobre los principales temas económicos de la semana.
Muy bien, ya estamos con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Una semana en la que se conocieron los últimos datos del comercio exterior, del balance comercial de la Argentina, que mostró en agosto la mayor caída, el superávit de todo el año, con una caída del 59%, un dato importante porque este balance decreciente es uno de los motivos que está presionando justamente o que está contribuyendo a la importante caída de reservas internacionales que tuvo el Banco Central a lo largo de este 2013 de cerca de 8.000 millones de dólares. Pablo, ¿te preocupa la situación del balance comercial del país, este deterioro que viene habiendo en el superávit? Sí, sin duda, es uno de los temas, yo diría, de mayor gravedad que se está planteando. Hay una notoria, clarísima pérdida de competitividad de la economía argentina, por eso las exportaciones prácticamente no están creciendo. No tenemos caída todavía pronunciada de los precios de los commodities y eso de alguna manera está manteniendo los montos totales de las exportaciones. Ahora, por el lado de las importaciones, la situación es francamente catastrófica. Están creciendo las importaciones de energía a un ritmo del orden del 30, 40, 50% por año. Es un fracaso. El dato de agosto fue muy significativo, sí. Un incremento del 102%. Sí, por eso digo, no quiero tomar el dato del 102 porque bueno, puede ser exagerado estacionalmente, pero estábamos con importaciones energéticas creciendo al 50, 60% sobre base anual. Es la catástrofe de la política energética. Y por otro lado, evidentemente se sigue fugando el dinero, como decían recién ustedes, por la cuestión del turismo. Los turistas que vienen no liquidan obviamente los dólares que traen en las casas de cambio oficiales, porque se los pagarían a 5,70 cuando en el mercado está a 9,50. En fin, hay un franco descalabro del frente externo que yo creo que va a traer consecuencias complicadas en los próximos meses. Si no hay francamente un cambio en este plano, las cosas se están yendo bastante peor que en el peor de los escenarios que uno podía imaginar, digamos, al principio de este año. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para enfrentar esta problemática? Bueno, yo creo que el origen de todo esto es fiscal. Tenemos un enorme desequilibrio en las cuentas públicas que se está solventando con emisión de moneda, y esta emisión excesiva de moneda simplemente termina repercutiendo en el atraso cambiario y en el mercado de cambio finalmente. Entonces hay cosas que a mí me sorprenden. El gobierno yo creo que ha perdido totalmente el rumbo. Va el presidente de Aerolíneas Argentinas a explicar al Congreso que la empresa va a perder plata hasta el 2018. Así, suelto de cuerpo, como si estuviéramos viviendo en la opulencia, está perdiendo 2 millones de dólares por día, y le dice a los diputados y senadores, sí, voy a seguir perdiendo dinero hasta el 2018. Es una cosa que es difícil de creer realmente, cuando se cae a pedazos el sistema ferroviario, las rutas, los puertos, etcétera. Es decir, el gobierno no tiene idea de cuáles son las prioridades racionales en un ejercicio lógico del gobierno. De todas formas, ¿crees que este problema se resuelve, el problema, digamos, del frente externo, de la pérdida de competitividad, solo, digamos, con un ajuste, digamos, o con un gasto público más prudente? ¿Cuál es el problema que tiene hoy el gobierno? Si hoy el gobierno ajustara el tipo de cambio, pero siguiera con esta política fiscal, terminamos en un Rodrigazo, seamos serios. Eso es indiscutible. Entonces, si no hay muestras fehacientes de que el gobierno tiene realmente un compromiso en materia fiscal sólido, tocar el tipo de cambio es una locura, va a provocar una situación de espiralización y la brecha, lejos de acortarse, se va a agrandar. Eso lo sabe cualquier economista casi junior. Entonces, hay un cierto cambio que es requerido en la manera en que el gobierno percibe la realidad de los hechos. Por eso hago hincapié, por ejemplo, en este tema que globalmente no es muy importante, pero sí es muy significativo. Como, por ejemplo, decir, bueno, vamos a seguir teniendo déficit en aerolíneas durante 4 años más. Como si esto fuera un hecho menor y sin ninguna importancia. Entonces, si el gobierno no recentra realmente su percepción de la economía, creo que vamos a ir muy mal. Ahora, ¿qué te parece, Pablo, que puede pasar con los bonistas, con los fondos buitres, y si pensás que hay que pagarles con reservas internacionales y las reservas aguantan hoy en día un pago, por ejemplo, para los bonistas? Yo estoy mucho más preocupado por el pago del cupón del PBI, por ejemplo. Es decir, el gobierno dibuja cifras de crecimiento y de inflación que nadie cree, que son ya risibles en grado, digamos, superlativo. Y además
va a pagar 4.000 millones de dólares a fin de año porque el Producto Bruto supuestamente creció. Realmente, eso es otro signo de pérdida total del sentido de la realidad. Es decir, es un tiro en el pie perfecto. Le mienta a todos, ya nadie le cree, pero además la mentira esa cuesta 4.000 millones de dólares. En su momento decían, digamos, que se empezaron a manipular los índices del INDEC para no pagar los bonos atados a la inflación. Pero ¿no? la realidad es que estamos en septiembre, fines de septiembre, y el gobierno sigue diciendo alegremente que la economía creció el 5,5, el 6, el 7, el 8. Es una locura. ¿Qué va a pasar a fin de año? Es decir, ¿van a pagar el cupón o van a defoltear? Y si pagan, el Banco Central va a perder 4.000 millones de dólares de reservas de la noche a la mañana. De todas formas sería el cupón del 2014, ¿no? Así que tiene bastante tiempo, digamos, para decidir qué va a hacer, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece que va a pasar después de las elecciones? Porque hay tiempo todavía para arreglar los números de crecimiento. Quizás esto sea parte del discurso preelectoral, decir que la Argentina viene creciendo al 5, al 6% y después pueden cambiar un poco, ajustarse más a la realidad. Así le va, ¿no?, en materia electoral. Pero digo, la realidad es que el gobierno necesita recentrarse, necesita volver a la realidad. Es decir, ya hay ciertas cosas que se han tornado grotescas, que se insista, por ejemplo, con que la inflación es del 10%, con que la Argentina está creciendo, que estamos en el mejor de los mundos. Es decir, y la opinión pública lo percibe, es decir, porque todos nos damos cuenta de que este discurso no tiene nada que ver con la realidad. Es como si la presidenta viviera en una burbuja. Y yo creo que si no hay una ruptura fuerte en eso, es muy difícil que cualquier reorientación de la política del gobierno resulte realmente creíble. Por eso vos no esperás, luego de las elecciones, ningún cambio sustancial en el rumbo económico. Bueno, si uno se atiene a las declaraciones que emite el gobierno, no, va a haber una ratificación y una profundización del rumbo. Eso es lo que está diciendo Cristina en cada uno de sus discursos. De todas formas, ¿no ves al gobierno obligado por las circunstancias económicas a hacerse cambio todavía? Por supuesto que está obligado, pero ya está obligado hoy. Se está deteriorando el superávit comercial a un ritmo absolutamente inaudito. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Qué va a pasar el día que se anuncie que hubo déficit comercial en un país que carece totalmente de financiación externa? ¿Qué va a pasar ese día? No, indudablemente. A ver, ¿qué va a pasar? De todas formas, ¿A cuánto va a estar el dólar paralelo? Da la impresión de que todavía el gobierno tal vez confía en que las reservas internacionales que tiene el Banco Central le alcanzan para llegar tal vez hasta el 2015, ¿no? Hasta o se frenará. Eso es una ingenuidad. Todos los presidentes que apostaban que llegaban hasta el fin de su mandato pegando las cosas con... Bueno, Menem llegó con bastantes dificultades, ¿no? Sin duda, pero no teníamos para nada una situación de esta naturaleza. No, es indiscutible. Es indiscutible que no había de ninguna manera una situación. Además, el país tenía crédito. Es decir, cuando uno tiene crédito y cuando uno no tiene crédito, está en una situación muy distinta. La Argentina tiene todo el frente externo derrumbándose, estamos perdiendo todos los juicios, tenemos ya prácticamente imperiosamente la necesidad de arreglar los temas del juicio con el CIADI, del Club de París, estamos perdiendo los juicios con los holdouts, estamos pendientes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos diga que sí o que no a un planteo de apelación de la Argentina. Es decir, estamos realmente en una situación muy complicada, con lo cual esto de que el gobierno tiene todavía 2 años para darse vuelta, no tiene 2 años, no sé si tiene 2 meses, es decir, no sé si realmente no estamos en una situación en la cual se requiere un cambio de orientación y sobre todo un cambio en la percepción que el gobierno tiene de la realidad, es decir, asumir las cosas con realismo y dejarnos de la fantasía, ¿no? Te decía, una de las cosas puede ser frenar importaciones, ¿no? Porque las importaciones siguen subiendo, administrar un poco más el comercio interior y con eso pueden llegar tirar un poco más. En el campo de la locura directamente. Porque vos, yo, todos conocemos decenas de personas que no se pueden operar, por ejemplo, porque faltan insumos. Faltan insumos. Entonces no te podés operar porque tal insumo importado no hay. Ahora, uno abre los diarios del sábado y el domingo, está lleno de BMW, de Audi, en venta, con stock, entrega inmediata, etcétera. Entonces, ¿quién está manejando el comercio exterior? ¿Un demente? Es decir, posterga importaciones de productos médicos y la importación de autos de lujo está absolutamente abierta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿así se administra el comercio exterior? Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía argentina, sobre el deterioro, el grave deterioro en el superávit comercial que pone a la Argentina, digamos, en condiciones de tener que enfrentar rápidamente los problemas que hoy está experimentando. Nos vamos con este análisis, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.